El Profe Pedro. Temas educativos. Innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a una nueva clase de robótica con el Profe Pedro. En esta ocasión hablaremos de los sensores. Pero, ¿qué son los sensores? Los sensores son dispositivos electrónicos con la capacidad de detectar la variación de una magnitud física, tales como temperatura, iluminación, movimiento y presión, y de convertir el valor de esta en una señal eléctrica, ya sea analógica o digital. Estos elementos tienen un significado muy profundo, la ampliación de los sentidos para adquirir un conocimiento de cantidades físicas que por su naturaleza o tamaño no pueden ser percibidas. Por ejemplo, los sentidos en los seres humanos tienen un papel muy importante, ya que están encargados de ayudarnos a tomar decisiones a las respuestas de los estímulos del medio ambiente. Estos tienen el papel de transmitir al cerebro qué condiciones pueden afectar nuestro cuerpo y poder tener control sobre el comportamiento normal de los órganos para que el sistema humano funcione adecuadamente. En la industria, los sensores son dispositivos encargados de percibir las variables físicas, tales como presión, temperatura, pH, entre otras, controladas por un sistema que sigue una serie de instrucciones para verificar si el proceso está o no está funcionando de acuerdo a lo programado. Podemos resumir esto diciendo entonces que los sensores traducen la información que les llega del exterior en un impulso eléctrico, normalmente digital, que puede ser analizado y procesado por la unidad de control del sistema. Poco a poco irás comprendiendo mucho mejor todos estos conceptos. Y bueno, ahora es momento de hablar de algunos de ellos. Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de variable que tengan que medir o detectar. Tenemos de contacto, ópticos, térmicos, de humedad, magnéticos, infrarrojos, entre algunos otros. Pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos en estos. Los sensores de contacto se emplean para detectar el final del recorrido o la posición límite de componentes mecánicos. Por ejemplo, saber cuándo una puerta o una ventana que se abren automáticamente están ya completamente abiertas y por lo tanto el motor que las acciona debe pararse. Los principales son los llamados fines de carrera o finales de carrera. Se trata de un interruptor muy sencillo que consta de una pequeña pieza móvil y de una pieza fija que se llama NA, normalmente abierto, o NC, normalmente cerrado. Los sensores ópticos detectan la presencia de una persona o de un objeto que interrumpen el haz de luz que llega al sensor. Son muy útiles en robótica para regular el movimiento de los robots y detener su movimiento cuando van a tropezar con un obstáculo o bien disparar alguna alarma. También sirven para regular la iluminación artificial en función de la luz natural. Por otro lado, la principal aplicación de los sensores térmicos es, como es lógico, la regulación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, además de las alarmas de protección contra incendios. Los termistores son los principales sensores de temperatura. Se trata de resistencias cuyo valor asciende con la temperatura o bien disminuyen con la temperatura. Por lo tanto, depende de la temperatura que el termistor permita o no el paso de la corriente por el circuito de control del sistema. Los sensores de humedad se basan en que el agua no es un material aislante como el aire, sino que tiene una conductividad eléctrica. Por esa razón se prohíbe la presencia de tomas de corriente próximas a la bañera. Por lo tanto, un par de cables eléctricos desnudos, es decir, sin cinta aislante recubriéndolos, van a conducir una pequeña cantidad de corriente si el ambiente es húmedo. Si colocamos un transistor en zona activa que amplifique esta corriente, tenemos un detector de humedad. Los sensores de humedad se utilizan, por ejemplo, para detectar el nivel de líquido en un depósito o en sistemas de riego de jardines para detectar cuándo las plantas necesitan riego y cuándo no. Los sensores magnéticos detectan los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor Reed, que consiste en un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos, metidas en el interior de una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético cerrando el circuito.
El interruptor read puede sustituir los finales de carrera que mencionábamos hace un momento para detectar la posición de un elemento móvil, con la ventaja de que no necesita ser empujado físicamente por dicho elemento, sino que puede detectar la proximidad sin contacto directo. Esto es muy útil cuando interesa evitar el contacto físico, por ejemplo, para detectar el nivel de agua de un depósito sin riesgo de que haya algún cortocircuito. Cuando hablamos de sensores infrarrojos, es importante que sepamos que en el espectro electromagnético que estudiaremos más adelante, existe una franja de ondas electromagnéticas cuya frecuencia es muy baja para que nuestros ojos la detecten. Son los infrarrojos. Existen diodos capaces de emitir luz infrarroja y transistores sensibles a este tipo de ondas y que por lo tanto detectan las emisiones de los diodos. Esta es la base del funcionamiento de los controles a distancia. El control contiene diodos que emiten infrarrojos que son recibidos por los fototransistores del aparato y es así como funcionan los sensores infrarrojos. Bastante interesante, ¿no? Pues bueno, hemos llegado al final de la clase de esta semana y no quiero despedirme sin antes recordarles suscribirse, compartir y si el contenido les ha gustado regalarme un pulgar arriba. Y también invitarlos a seguirme en las plataformas de Spotify y Apple Podcast como el Profe Pedro. ¡Hasta luego! El Profe Pedro. Temas educativos. Innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks.